Buenas noches, Diana. Bienvenida a ese espacio. Gracias por conectarse. Mi nombre es Andrés Ortiz, estudiante de psicología. Estoy en octavo semestre. Estoy estudiando en la Universidad de la Arandina. Me place tenerte aquí. Vamos a tener una pequeña entrevista con el fin de alimentar mis conocimientos como estudiante de psicología. Y las preguntas van a estar relacionadas sobre digamos, la función o el desempeño que tiene un psicólogo clínico, pues en el área que le corresponde. Antes de que empecemos con las preguntas, me gustaría saber cómo estuvo su día el día de hoy, si se le facilitó conectarte al link o tuvo algún inconveniente. Vale, muchas gracias. Mucho gusto también estar acá. Bueno, referente al día de hoy, estuvo pesadito la carga laboral, pero también hubo un conversatorio y están celebrando el Día Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, acá en el municipio donde estoy, que es Candelaria, realizaron un conversatorio, un foro donde mi jefe fue ponente, así que eso creo que alivianó un poco la carga allí. Y sí me pude conectar fácilmente a través del link. ¿Y ustedes hacen parte de ese conversatorio o solamente son videntes? Fuimos como parte del público, porque la ponente era la comisaria de familia, nuestra jefa. Así que fue bueno escucharla, también ver cómo la perspectiva, porque estuvo la Defensoría del Pueblo como principal invitado, también de una fundación de derechos, defensa de los derechos a las mujeres. Así que muy educativo, muy instructivo, y ya pues el hecho de uno estar sentado escuchando creo que ya relaja bastante también. Claro, y nos ayuda mucho para el conocimiento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Diana, cuéntame, a qué área perteneces? Bueno, yo en este momento estoy trabajando con la alcaldía de Candelaria, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, y dentro de esa secretaría pues está la Comisaría de Familia, la cabecera, porque dentro del municipio hay 3 comisarías. Entonces yo trabajo justamente pues en comisaría, en la defensa y la protección de los derechos de cualquier miembro de la familia que esté inmerso en un contexto de violencia, en el contexto familiar. Y también, como en nuestro territorio no hay un centro zonal de ICBF, no hay presencia de ICBF, nosotros hacemos la subsidiariedad o las veces de ICBF. Entonces también atendemos todo lo que son niños, niñas, adolescentes, restablecimiento de derechos, verificación de derechos también. ¿Tú eres psicóloga con énfasis en clínico? Yo soy psicóloga y hice una maestría en psicología clínica y de la salud. ¿En qué universidad? Psicología de la Javeriana Cali y la maestría Sí, de la Universidad Peruana Unión de Lima, Lima, Perú. súper bien. ¿Cuál es la labor principal que desarrollas, Diana, dentro del área que actualmente estás? Okay. La labor principal es una labor de evaluación. En este momento estoy como en esa fase, eh, ese primer contacto, ya sea con las víctimas de violencia del contexto familiar, donde debo hacer una evaluación de la afectación emocional, y poder plasmarlo en un informe psicológico, ¿sí? Revisando cuál es su nivel de riesgo referente a su estado mental. Y respecto a niños, niñas y adolescentes, es verificar derechos, también es hacer evaluación. Entonces, evaluar, hay unos derechos que son muy básicos, que creo pues que todos lo hemos escuchado, como es el derecho a la educación, el derecho a la salud, los derechos básicos, pero unos derechos que tienen un componente más psicológico, que son ese derecho por lo menos a la integridad personal, que vendría a ser si hay alguna afectación. Suele pasar, un ejemplo, en separaciones, donde el niño a muy corta edad está siendo instrumentalizado y ambos padres, cada uno mete como su parte, y vemos esa violencia vicaria donde el niño se vuelve como un Sí, un correcto. juguete de ambas partes. Entonces hay que evaluar este menor de edad cómo está siendo de alguna forma afectado en toda su esfera emocional, no está pudiendo vivir su niñez, no está teniendo un goce pleno de sus derechos ni un ambiente sano para crecer. Y eso es un componente psicológico que si vemos externamente decimos, no, pues está estudiando, tiene salud, derechos, check, check, check.
pero emocionalmente, psicológicamente hay una afectación. Entonces ahí es donde entro a hacer evaluación y a poder plasmarlo en un informe. Ok, Diana. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que las funciones diarias que ustedes realizan, ¿cuáles son? Ok, diariamente, digamos que el equipo psicosocial, bueno, en este caso sí, psicología, se encarga de hacer la entrevista Sí, y muchas veces la declaración inicial de las personas. Por ejemplo, en el caso de niños, niñas, adolescentes, entrevistamos al niño, niña o adolescente, donde ya tenemos una entrevista semiestructurada, pero dependiendo del contexto, pues vamos revisando qué se agrega, qué no, y eso pues todo queda consolidado porque como es algo legal, debe ir eh, en un documento escrito. Entonces se hace el consentimiento informado previo con los madres, padres o cuidadores. Si no hay, la comisaria de familia autoriza la entrevista y hacemos esa evaluación inicial, esa entrevista. También entrevistar a los miembros de la familia y en víctimas de violencias, también hacer ese contacto inicial, esa entrevista. ok, entendido. Diana, pero entonces, en este orden de ideas, cuando me hablas hablamos de población, ¿hay una población en general o hay una población específica? Ejemplo, ¿hay un grupo de trabajo solamente con niños y otro con adultos o ustedes atienden las dos poblaciones? Todas las poblaciones. Sí, digamos, el profesional de psicología atiende a todas las poblaciones, también tenemos adultos mayores y también, bueno, he hablado mucho de mujeres, pero los hombres también son víctimas de violencia en el contexto familiar. Sí, Recientemente correcto. tuvimos un caso bastante delicado de una mujer aquí le mordió el cachete a su expareja sentimental y le arrancó, o sea, él en este momento está hospitalizado, está en cirugía plástica, le arrancó este pedazo del cachete en un encuentro que tuvieron en el Parque Central. Entonces, bastante grave. Y en este caso de este muchacho que tuvo, digamos que esa afectación, emocionalmente ustedes como psicólogos clínicos, ¿cómo entran a apoyarlo de manera emotiva? ¿Qué herramientas utilizan ustedes? Ya. Eh, bueno, tendría que ser una precisión porque nosotros directamente no podríamos intervenir clínicamente. Ok, Digamos que hacemos esa contención emocional, como esos primeros auxilios psicológicos, y debemos hacer el direccionamiento siempre a la EAPB, que es la entidad pues la que provee el Plan Básico en Salud, antes conocida como EPS, para que tengan su terapia de psicología allí, ¿sí? Porque legalmente nosotros hacemos una labor administrativa, no clínica. entiendo. Ok. O sea que ustedes no pueden hacer ninguna intervención. Hacen un acompañamiento, orientación, pero la intervención clínica lo hacen ya con otro profesional que esté dedicado a ese proceso. Sí, correcto. Ok, Digamos que la clínica nos apoya nuestros conocimientos en clínica, pues para poder hacer una buena evaluación y sí, también claro. hacer esa intervención inicial, pero sí, todo lo que es el seguimiento, el plan terapéutico, lo que tiene que ver con esas estrategias de afrontamiento y demás, hay que hacerla particular o por EPS. O por la DPS. Y es muy difícil adquirirla por la DPS. Hemos visto que hay barreras, justamente la ley de salud mental que viene quiere tumbar esa barrera porque normalmente hay que hacer un filtro con médico general. Ujú. En nuestro caso, la comisaría de familia expide una remisión donde se coloca de manera muy general el motivo por el cual es muy importante hacer ese acompañamiento, ya sea para fortalecer habilidades en inteligencia emocional, proyectos de vida, todo lo que haya que apoyar, los autoesquemas o demás. Sin embargo, sí nos hablan luego los usuarios que tienen que hacer esa ruta de médico general y luego psicología, pero sí, sí los atienden. No con la periodicidad que uno quisiera, ¿no? Porque les dan citas mensuales o luego que control cada 2 meses, 3 meses, entonces definitivamente eso debe mejorar. Sí, claro. Y me imagino yo que el costo de un psicólogo por parte individual pues sale un poco más elevado. Y no todas las Total. personas pues cuentan con los recursos económicos para acceder a ellos. Sí, sí, lastimosamente. Cuando, cuando tú me hablas que tienes esa especialización, de esa especialización, ¿qué herramientas has utilizado para aquellas personas que requieren una
apoyo por parte tuya. Ok, digamos que en la maestría en Psicología Clínica de la Salud revisamos mucho los modelos de intervención. Cuando realicé mi pregrado, mi enfoque fue en clínica humanista, entonces revisé todo lo que es la psicología gestal, todo lo que es la terapia centrada en la persona de Carl Rogers. Hay unos elementos muy básicos que creo que se han estudiado mucho, que es la relación terapéutica independientemente de la técnica que vayamos a utilizar, porque igual en la maestría, bueno, de un enfoque más centrado en la evidencia, Sí, también claro. revisamos lo que es terapia de aceptación y compromiso, eh, esas técnicas de la tercera generación cognitivo-conductual. Pero más allá como de eso, es poder realizar tener esa empatía, poder generar esa escucha activa, validar a las personas en su experiencia. Yo recuerdo mucho una profe de psicología clínica que me marcó, pues tiene 30 años de experiencia, y ella dice, la persona es su historia de vida, es su contexto, no puedes desdibujarlo, o sea, tienes que entrar allí y darle ese espacio, porque a veces estamos como muy metidos en la técnica y que no, regálale ese espacio, esa presencia de escucha realmente, y sí, por supuesto tenemos que ser técnicos y tenemos que realizar un plan de intervención y un seguimiento porque tiene que haber resultados. Eh, no obstante, para mí esa relación es lo más importante, de tener esa autenticidad y que la persona se sienta cómoda para poder abrirse y empezar a generar ese vínculo de confianza y empezar ya a trabajar todo lo que tiene que ver pues con sus problemas o dificultades emocionales. Ok, claro, lo que tú me dices en algo, tienes mucha razón cuando tú me dices que hay que darle esa libertad y ese espacio para que esa persona no se sienta bajo presión y y no diga, es que tengo que contarle porque es mi psicólogo o la psicóloga o la que me va a ayudar. Llegar, pues, digamos, a esos sitios o encontrar ese apoyo para uno o para las personas que lo necesitan, es como liberarse y sentirse más tranquilo y decir, "Ve, acá al menos me quito una carga, pero puedo seguir mi vida y yo sé que la voy a llevar". ¿Qué herramientas en su profesión utilizan? Es decir, utilizan la tecnología, todo lo que es Excel, PowerPoint, diferentes aplicaciones. ¿Cómo manejan ustedes todo eso? Y de ello con la inteligencia artificial. Sí, 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 más todavía en esta era donde, bueno, hemos visto las estadísticas y hasta en algún momento por mi parte lo he usado y que la IA te da una validación impresionante. Tú le cuentas tus problemas y te empieza a validar y te genera perspectivas. Entonces, creo que los psicólogos de esta generación tenemos que usar la herramienta de la inteligencia artificial eh, para cada día potenciar mejor también nuestros servicios porque algo elemental que la IA no puede hacer y es esa presencia. Así que bueno, pero sí hay que usarla. Se usan todas las herramientas tecnológicas, todo lo que tiene que, digamos, en mi día a día en comisaría, pues sí o sí hay que tener algún procesador de texto porque todo debe ser por escrito, los Ok. consentimientos informados son elementales, sino lo sabemos, la ética de nuestra profesión, hay que comunicar qué es lo que vamos a hacer y siempre hago como me parece muy importante que tengamos esa humanidad, ese servicio humanizado de explicarle a las personas, a los usuarios, qué es lo que estamos haciendo. Porque a veces la persona llega desorientada y nosotros, como Ujú. ya lo hemos hecho muchas veces, llegamos de una, bueno, no. Entonces siempre intento hacer como ese rapport, bueno, es tu primera vez en comisaría, así, bueno, excelente, mucho gusto, la mano, te explico, vamos a hacer un proceso administrativo, sabes qué es la ley 1090, bueno, hablamos un poquito de la ley, en Ok. Colombia estos procesos son legales. eh, Vamos a hacer unas preguntas, no estás obligado a contestar lo que no quieras, es una declaración jurada, se hace como toda la explicación y también es importante, digamos, en nuestro caso, les decimos cómo se maneja el secreto profesional, porque es muy Ujú. diferente al ámbito terapéutico. Digamos que en terapia lo que usted dice está bajo secreto, no obstante, en la historia clínica, que también es secreta, sin embargo, se reflejan algunas cosas. En comisaría de familia hay un secreto, pero se maneja distinto porque todo lo que usted diga va a estar anotado y lo puede revisar todas las autoridades judiciales que lo requieran. Si Fiscalía lo necesita, lo puede tener. Si la comisaria que es abogada especialista lo necesita leer, lo va a leer. Entonces hay que explicarle eso a las personas porque luego va a decir, bueno, y el psicólogo contó todo lo que yo dije.
sí, pero está en el consentimiento inicial, porque es un proceso administrativo, no es terapéutico. Entonces, Mm, sí es necesario explicarlo. sí, o sea que a lo que vamos es que no nos volvamos un robot, por decirlo, sino tengamos esa parte humana y esa empatía en la situación que está pasando la persona en su momento. Porque para ello, pues Así digamos que es. tenemos unas herramientas, tanto en lo educativo como en lo profesional, y diría yo que la experiencia también lo forma a uno para poder manejar Ujú. diferentes situaciones. Con respecto a ello, ¿cuál ha sido el aprendizaje tanto profesional como cuando fuiste estudiante y que llegaste a la realidad y dijiste, uff, ¿qué pasó acá? O sea, ¿cuál es el aprendizaje que tú tienes? Bueno, resumir eso en un aprendizaje está complejo, pero bueno, vamos a intentar. Recuerdo mucho en clases, pues uno hace prácticas en cámara de GESEL, ¿no? Y ve Sí, desde el espejo cómo los profesores intervienen, ¿no? A veces tenemos la oportunidad de hacer intervención con compañeros también, pero ya llegar a este ámbito de la realidad donde tienes que tomar decisiones y que son muy radicales, porque yo trabajé 3 años en una fundación, allí se hacía clínica, atendía aproximadamente 30 niños, niñas, adolescentes en semana. Cada semana era bastante flujo de trabajo. Y enfrentarse ya luego a esto donde todo lo que tú dices, todo lo que tú escribes tiene una trascendencia legal, también es bastante complicado. Entonces, ¿cómo resumiría ese aprendizaje? Por una parte es que lo humano siempre tiene que estar, como decías ahorita, que es esa humanización en la salud, no la podemos perder, y más nosotros que somos los de salud mental. Eso es fundamental, o sea, un psicólogo que no sea empático, un psicólogo que no sea amable, no, creo que no tiene lugar porque nosotros realmente hacemos esa función de ser ese puente en la confusión mental que muchas personas traen. Entonces, esa parte humana no se puede perder y esa parte técnica es cada día ser mejor, cada día, o sea, tener esa sed de investigar. No podemos quedarnos con lo que aprendimos acá hace 5 años, 7 años, todo el tiempo hay que actualizarse. Y también se me venía a la mente ahorita que conversábamos el caso de un adolescente que tuve en la fundación por un año más o menos, eh, que recuerdo que había mucho silencio durante las sesiones porque ella se sentía, era muchas emociones, ella lloraba demasiado, lloraba mucho, una chica de 16 años. Y yo recién salida, ¿no? Me desesperaba porque no sabía qué hacer, entonces yo le regalaba el espacio, el silencio, pero llegó un punto donde yo le dije, realmente no sé si soy la profesional que te puede ayudar. Podemos buscar otro psicólogo si deseas, si te sientes incómoda, si no puedes hablar. Y me decía, no, me encanta estar contigo. Y lloraba más porque me voy a echar, no me quiero ir. Entonces le decía, entonces yo no, dame tiempo, dame espacio. Y verdad, se demoró más o menos como un año en ya decir todo lo que pasaba en su contexto familiar, en sacar absolutamente todo, activamos ruta, hicimos muchas cosas, pero entonces es la paciencia. A veces estamos muy afanados, ya en la primera sesión ya quiero saber todo lo que pasa en la segunda, y a veces tenemos tiempos, ¿no? Porque dicen que 3 sesiones de evaluación, podemos hacer 8 de intervención, luego hacemos un seguimiento, pero somos personas y muy complejas, o sea, mm, esos tiempos. Sí, qué bueno que pudiéramos cumplirlos, pero trascendemos mucho más en eso. Entonces, es ese aprendizaje también de la paciencia, el proceso y de confiar también en los recursos de las personas para poder hacerle frente a sus dificultades también. cuando trabajaste en el hogar, ¿sí? Sí, una fundación. En esa fundación, ¿qué herramientas utilizaste para aquellos jóvenes, como me lo estabas diciendo ahorita? O sea, es súper importante decir que tú me aclaras, no podemos dejar de ser esos humanos, de ese ser humano, porque pues lastimosamente tenemos para personas externas, decimos, no, es que los psicólogos no sienten, los psicólogos no pueden llorar, los psicólogos no deben ir a psicología, los psicólogos deben estar preparados porque se supone que nosotros estudiamos, nos capacitamos, pues para entender el comportamiento del ser humano.
pero más que eso, ¿qué herramientas más pudiste utilizar? No sé. Una, la paciencia, como me lo dijiste, pero otra, no sé, esa escucha activa que es necesaria, ¿cómo la utilizaste con ella? Porque fue un año, o sea, fue tiempo para que ella pudiera decirte, "Uh, me gusta estar contigo, pero sigo llorando", pero nunca en ese año, ¿qué pasó? Sí, pero en ese momento usaba muchas técnicas de la Gestalt y de terapia, arte terapia. Entonces hacíamos varias actividades, por lo menos recuerdo uno, el muro de las denuncias, que era como que vamos a denunciar. Entonces compraba papel craft, teníamos para grafitear, digamos, ¿cómo es que son estas pinturas aerosoles? Entonces, bueno, vamos a quejarnos, pero empezamos con lo más externo, que no te gusta del colegio. Entonces, no, ¿qué tal profesora? Tal. Entonces empezamos, listo, pero con rabia, vamos a hacerlo con rabia, poníamos música de fondo, como para irnos metiendo en el ambiente. Listo, ahí ya queda otro entorno con los amigos, ¿no? Que la hipocresía, que esta chica tal cosa, este muchacho. Listo. Y al contexto que era más difícil, que le costaba mucho allá hablar, la familia. Entonces, ya con eso un poquito empezaba, no, que mi padrastro tal cosa. Bueno, ahí empezamos un poquito como a entrar en eso. Recuerdo, hay un libro de una terapeuta de niños, niñas, adolescentes que es muy famosa, Loreta Cornejo, en psicología humanista, es española, donde, digamos, habla de todas esas técnicas. Y también yo hacía mucha supervisión porque me frustraba y estaba recién graduada, entonces decía, no, hay que supervisarse, hay que tener la opinión de profes ya expertos a ver qué está pasando. Entonces, me sirvió mucho la supervisión. Admiro mucho a una terapeuta que se llama Socorro Peláez. Ella ha sido directora de la maestría en familia de la Javeriana y hace consulta particular, así que es mi profe estrella. Así que hacía consulta con ella y le hacíamos supervisión. Profes, este caso, mira, vamos a usar estas preguntas, vamos a hacer este análisis de esta forma. También una psicóloga que me asesoró de Bogotá, hay una herramienta que es uniendo los puntos, no sé si la has visto, que es como un Sí. análisis conductual. Exactamente, entonces, bueno, ¿qué es la situación que te preocupa, que te trata? Y empezamos a analizar sentimientos, toda la parte emocional, qué piensas, toda la parte cognitiva y qué haces. Normalmente, por lo menos esta chica tenía muchas conductas de evitación, porque empezó a tener ansiedad social, le daba miedo enfrentarse, entonces empezamos, porque justamente eso de que no hablaba, pues era un mutismo también selectivo, y todo lo que implicaba, ¿no? Ese miedo a. Entonces, bueno, lo fuimos analizando y desglosando, como combinando lo cognitivo-conductual con lo humanista, lo artístico, para ir avanzando en el proceso. Diana, entonces, dame, por favor, tips para los futuros psicólogos clínicos que queremos llegar a ese énfasis y digamos, ¿cuáles serían esos que tú digas, un psicólogo clínico debe contar con estas herramientas, con esto, lo que tú creas que en tu profesión y como persona has podido desarrollar y te ha servido en tu carrera? Ok, un psicólogo clínico eh, tiene que sí o sí, mm, a ver, está tantas cosas. Para mí, leerse un libro que se llama Los retos de ser terapeuta. O sea que el Ese libro es primero, espectacular. lo Léanse en prim- ese libro. o sea que lo primero que tenemos que tener es la lectura de la mano con nosotros. O sea, la La lectura. lectura de la mano, correcto. Hay ¿Qué que otro? leer, hay que dejar de encasillarnos, digamos, mi perspectiva es más integradora. Mm, entiendo que muchos nos casamos con enfoques y este es mi enfoque y vamos hasta el fin. Sí. Excelente, bien. Pero si tú puedes hacer integración y puedes ver lo mejor de cada teoría, porque son teorías que traemos para explicar el comportamiento humano, que todas tienen su validez, ¿sí? Porque al final todas han sido hipótesis y están los enfoques clínicos que ninguno se descarta. Entonces, si puedes integrar, excelente. Entonces, conoce, lee, investiga, estudia. Otra cosa muy importante que diría es
como atreverse a hacerlo, tener Ok, esa experiencia, ¿sí? Y hacerlo con profesionalismo. Entonces, ese mismo conocimiento me va dando que, bueno, yo voy a hacer una acción, por supuesto, sin daño, porque parte de nuestra ética, eh, tengo que supervisarme también en lo que voy a hacer. Es una responsabilidad muy grande y tengo que hacer terapia también para saber qué está pasando, si de pronto estoy haciendo proyección, si las interpretaciones que hago esta persona realmente son más lo mío y no lo de esta persona. Entonces, un psicólogo clínico tiene que hacer un proceso de terapéutico personal y estar en constante evolución. No, no puedo pretender, no, yo estoy sano, vamos, el que sigue. No, haz tu proceso y reconoce tu historia también, qué te ha llevado a ser terapeuta. ok. Creo que es muy importante. Y, y en habilidades blandas, ¿tú qué me puedes decir? ¿Cuáles son las que más rescatas o has implementado dentro de tu carrera? Comunicación asertiva, creería yo, que he tenido que aprenderlas también, porque ahí revisando un poco mi historia familiar y personal, tendemos mucho a ser pasivos, una Ok. comunicación pasiva, no tanto de confrontar o de, mira, hasta aquí, esto es, sino que mucho de, bueno, ceder, ceder. Entonces, he tenido que aprender a tener comunicación asertiva, a establecer mis límites, a tener esos espacios que son importantes para mí, también el respeto a mí mismo, pues me hace hacer un mejor trabajo. Entonces, la comunicación asertiva es fundamental. También ese manejo de emociones y sentimientos, por lo menos en los casos que he tenido últimamente, en este año y medio que ya llevo en comisaría de familia, hay un punto muy fuerte en todo el trauma que empiezas a ver y empiezas a desgastarte por compasión también. Puede haber un riesgo de burnout. Entonces es como yo aprendo a gestionar mis emociones, y también a reconocerme en qué me está pasando, en qué me duele estas historias, en cómo me atraviesa y en cómo de alguna forma no me cargo, que es muy difícil, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, los psicólogos cómo hacen, son de piedra, no, no les importa, pero somos humanos, de alguna forma eso nos atraviesa y también nos puede afectar. Entonces, algo que me dice mucho mi profe es entrega lo mejor, siempre. O sea, da siempre lo mejor de ti en ese momento que tienes con la persona. Si tienes esa hora, media hora, entrega lo mejor de ti y confía en que el proceso que estás haciendo y la persona tiene los recursos para seguir y salir adelante. Entonces, eso es muy importante. Bueno, y por último, quiero que me cuentes cuál o cuáles son los retos que en tu profesión y en tu ámbito laboral se presentan a diario o son o con más frecuencia. Y retos. Yo creo que hay un reto en lo interdisciplinario y es que no solamente tienes que saber de tu profesión, también tienes que saber qué hacen tus compañeros. Por lo menos en comisaría estamos todo el tiempo trabajando, ¿sí? Con abogados, trabajadores sociales, eh, y hay otro personal que también pues está, que son auxiliares administrativos. Entonces hay que tener esa comprensión con el equipo interdisciplinario y saber cómo trabajar en equipo para poder hacer un buen trabajo. Entonces, eso es un reto, el trabajo con otras profesiones. Eh, Otro reto es la carga laboral, porque por ley tenemos 10 días para resolver casos de niños y niñas adolescentes, 10 días hábiles, pero hay que hacer una verificación de todo el entorno, entrevistar la mayor red familiar posible para tomar decisiones, o sea, vamos a contratiempo y tienes que sacar un concepto ya y obviamente la autoridad administrativa te pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pedimos cupo, va para modalidad de internado, mm, ¿qué consideras familia extensa? Entonces, es tu criterio y lo que tú estás recomendando, lo que va a hacer que ese abogado especialista tome una decisión también. Así que es una presión fuerte, es un estrés donde tienes que tomar la mejor decisión y la decisión que tú consideres que beneficia el interés superior del niño o niña adolescente. Todo Ah, ok. eso ahí está. Ahora entiendo por qué me hablas del manejo de las emociones personales, porque si muy bien podemos decidir
Me sentí con esa persona así identificada. También hay que tener en cuenta nuestra profesión y que, como lo dices, es un criterio que yo voy a dar y de mí depende que esa persona mejore o empeore, y nosotros no estamos para, pues, para empeorar situaciones, sino para regular e intentar como alivianar esos dolores de aquellas personas. Diana, por último, quiero que me digas, me des un mensaje, yo como psicólogo clínico futuro, eh, ¿qué me puedes dar un consejo que tú digas, mira, ten en cuenta esto, pero nunca vas a perder este rumbo? Uf, ok, un consejo. Eh, bueno, mi Desde, recomendación, desde tu sí, sí, dime, experiencia, o sea, como persona, como profesional. sí. Desde mi experiencia es no olvidar eh, esa expectativa que tenías al iniciar la carrera. Bueno, sé que muchos, probablemente a algunos le han cogido amor a la mitad, otros al final, Sí, no sé, pero sí, recordar quiénes éramos cuando iniciamos y a dónde hemos llegado, porque es que tenemos una capacidad increíble de incidir en la trayectoria de vida de las personas. Yo me pongo a pensar y digo, esta no era mi opción principal, ¿no? Yo quería estudiar otra cosa. Eh, y terminé en psicología y me acuerdo del primer semestre que vi historia de la psicología y dije, wow, impresionante cómo desde el modelo de demonología, que demonios, que luego que el psiquiátrico, llegamos a un enfoque, en ese momento estamos en una era donde la salud mental se está visibilizando, donde la gente quiere ir al psicólogo, ya no hay tanto estigma y estamos en esa posición privilegiada de que sabemos del tema. O sea, qué gran responsabilidad, por un lado, qué privilegiados somos de conocer de todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, las estructuras mentales, de ahondar en todos estos temas. Qué afortunados somos de eso y qué tanto bien podemos hacerle a otros si queremos hacerlo. O sea, creo que es esa ética de decir, esta carrera me ha tocado, me ha impactado mucho y puedo ayudar mucho a las personas a hacer psicoeducación. No la vamos a salvar porque no sería tener ese síndrome de salvador, no, pero podemos dar una información que es muy valiosa, podemos en los procesos acompañar, podemos realmente ser ese coequipero de ese usuario, de ese cliente, de ese consultante o paciente, como le quieras decir, donde está haciendo una revisión de su vida y de su contexto. Entonces, qué bonito, siento que la vida, que Dios nos ha puesto en una posición muy privilegiada, que pese al estrés, que pese a todo lo que vivamos, no sé, ahorita estás terminando la carrera y qué presión hacer tesis, qué presión hacer prácticas, ay, qué complicado todo eso, pero qué genial que la estás logrando y tenés sí, un conocimiento que mucha gente no tiene y que te vas a dar cuenta cuando vayas a zonas rurales, que quizá ya lo has hecho y que sigas en contacto con la parte comunitaria, que vas a decir, uff, qué bueno, excelente, mira todo lo que puedo hacer con esta carrera, todo lo que puede incidir. Entonces mi recomendación es que sigas con esa emoción y cuando hayan bajones, porque los van a ver, cuando hayan frustraciones profesionales, recordar por qué empezamos y continuar y darle para continuar. adelante. Ya la verdad, pues es grato tenerte en ese espacio. Es un espacio educativo, para mí, vuelvo y te repito, representa mucho porque es algo de aprendizaje tanto personal como profesional y como estudiante. Eh, de nuevo, gracias. Voy a, digamos que en este caso, algo más que tengas que decir, quieres aportar algo más a la entrevista antes de finalizar la grabación. No, pues agradecerte a ti también, mucho por el espacio, que sí, qué bueno, como volver a retomar un poco, sí, todo lo vivido durante estos años. Puede ser, me veo bastante joven, pero ya más o menos, que ya 5 años ejerciendo, más o menos, y ha sido un viaje de muchísimo aprendizaje. Entonces, sí, como mi recomendación vendría a ser esa, seguir explorando, seguir tener esa sed de conocimiento eh, y saber que todo el tiempo aprendemos. Nosotros no somos los expertos, nosotros todo el tiempo nos retroalimentamos de todos
y qué bonito sí es conservar esa humildad de decir, solo sé que nada sé, como dijo ahí Sócrates, el único Sí, bien es el conocimiento y que el único mal es la ignorancia. Entonces, qué bueno que estamos en el bien del conocimiento y bueno, intentemos cada día ser un poco menos ignorantes, es lo más sí. importante. Sí, por ahí dicen que de la experiencia se aprende y se construye, ¿no? Entonces, veo que a pesar de que me dices, tengo 5 años de experiencia, pero también tienes un buen conocimiento y a mí como estudiante y poderlo compartir de pronto con los profesores, con universidades y que les sirva a otros compañeros para futuros trabajos, también esto va a hacer que alimenten más su capacidad de aprendizaje o tengan, hey, ven, ella dijo esto, me voy a ir por esto, voy a estudiar las diferentes técnicas, voy a estudiar los diferentes comportamientos, qué me sirve, qué no me sirve. Y para mí esto es grato, o sea, compartir esos espacios crea que alimenta el conocimiento y más que el conocimiento, como esas ganas de continuar, de no dar un paso atrás, sino ya queda poco, hay que seguirlo puliendo y poder terminar de una manera satisfactoria. Diana, voy a parar la grabación. Permítame un momento, por favor. Vale.